Muy bien. Ahí tenemos las formas cuadráticas, obviamente relacionadas con las cónicas. Bueno, a ver, recordemos aquí rápidamente las cónicas. Muy bien. Pues miremos esto. A ver, si nosotros tenemos, digamos, en R2, obviamente voy a trabajar en R2. Bueno, voy a ayudar a algunas de ellas, de pronto las más conocidas. Bueno, todas son conocidas, porque las cónicas son la circunferencia, una llamada elipse, otra llamada hipérbola y otra llamada parábola. ¿De acuerdo? Vamos a considerarlas con centro en el origen. ¿O qué tienen que ver con el origen? Muy bien. Voy a dibujar una de ellas. Esta, que es lo que llama elipse. En la cual, seguro que ustedes recuerdan la forma de su ecuación canónica, que es x sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a la unidad. Pero hay otra importante también, que es la hipérbola. En la cual, pues, ya la ecuación de la circunferencia es x al cuadrado menos y al cuadrado, b al cuadrado, igual a 1, o dependiendo. Por ejemplo, esta es para esta expresión, pero también puede ser de esta forma. Entonces cambia el grito, que sería y cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado igual a la unidad. Y otra también muy conocida es esta, la famosa circunferencia, en la cual su ecuación es x al cuadrado más y cuadrado igual a 1, o r cuadrado, si hablamos en general. Muy bien, o sea que este es su r, para cualquier x, y. Esto es para cualquier x, y. Esto es para cualquier x, y que caiga sobre esa curva. Una llamada elipse, otra llamada hipérbola, otra llamada una circunferencia. Y otra, pues si queremos hablar también de eso, ¿por qué no? La parábola. Bueno, entonces eso es lo que llamamos las cónicas. Las cónicas. Bueno, su nombre también depende porque son parte de cortes con dos conos que se consideran, pero llaman cónicas. Pero, pues esto es básico, esto ya lo saben. Pero lo que de pronto no estoy familiarizado es qué pasa cuando la cónica aparece de esta forma. O en el caso de la hipérbola. O sea que aquí hay algo interesante que de pronto de una vez voy a verlo. Mire, este es mi eje original, este es mi sistema original, XY. Y lo que he colocado aquí, estas rayas con azul, es el sistema rotado. Porque hagan en cuenta esta es mi original. Y cojo y roto. Entonces, este eje ha rotado, bueno, un determinado ángulo, llamémoslo teta, entonces se le puede llamar X' y este Y'. Entonces, el objetivo es, bueno, ¿cuándo puedo estar seguro de que en realidad esa cónica está rotada? Ya lo vamos a ver. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para escribir la ecuación
de la cónica rotada. Y obviamente lo mismo para cada una de ellas. Muy bien, por ejemplo, esta es la hipérbola, ¿cierto? Rotada. La circunferencia, pues, ¿ves? Es constante. Si la giro, pues sigue siendo la misma figura. La parábola no, porque pues la parábola puede ocurrir esto, que si trazo este eje, entonces ya la parábola, bueno, si considero esa situación, pues ya sería de esta forma, ¿cierto? Bien, estas son cónicas rotadas. Cónicas rotadas. O sea que es como si hubiera cogido el eje original y lo roto. Entonces, esos nuevos ejes los vamos a llamar X', Y'. Bueno, esa es la idea global, la idea general. Bueno, entonces, empecemos. Pues obviamente hay unas partes básicas, fundamentales que hay que definir. Vamos a definir qué se entiende por una forma cuadrática. Y obviamente también aparece la ecuación cuadrática. Como vamos a ver. Partamos de esto. A es simétrica. Ya sabemos qué significa ello. Que su transpuesta es la misma A. Entonces, vamos a definir una función. Obviamente, no lineal. O sea que en realidad ya es prácticamente una función que podríamos llamar vectorial. ¿Por qué? Porque toma vectores en Rn y los transforma en vectores, o en, perdón, no tanto vector, en un número. Toma un vector y lo convierte en un real. Porque mire, si nos vamos a las cónicas, mire, aquí tengo esta expresión. Esto es lo que podríamos llamar una forma cuadrática. Cuando le aplico de forma cuadrática, la transforma en un número, 1. O sea que aquí en realidad estaríamos transformando R2 en 1, en los reales. O sea, en los reales, que en este caso sería 1, lo mismo acá. Esta expresión que involucra dos variables, o sea, en R2, entonces la transforma en 1, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí estamos definiendo ya algo en general, pero esto lo vamos a trasladar solamente a R2. O sea que aquí en vez de N, pues vamos a traer en R2. De expresiones cónicas, planas, que vamos a rotar. Pero ojo, entonces tenemos una función de Rn y lo transforma en un real. O sea que lo convierte en un número real. Pero definida como, entonces esa función tiene que tener esta forma, en la cual es el vector X transpuesto multiplicado por A, matriz simétrica, y multiplicado por el vector X, donde ese vector X es este, mire, X1, X2, Xn, o sea que pertenece a Rn. ¿De acuerdo? Bueno, o sea que esa forma cuadrática, bueno, obviamente real, no en los complejos, tiene las variables X1, X2, Xn. ¿Cierto? Es como si les dijera esto. La función f de x, pero x es este vector. ¿Cómo lo escribo? X1, X2, etcétera, Xn. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a X1, bueno, etcétera, Xn transpuesta. Mire, la definición multiplicado por esta matriz que debe ocurrir. Ya vamos a ver cómo se calcula. Y aquí aparecería de nuevo el vector. X1 hasta Xn. Y obviamente, pues, la transpuesta de esta matriz, pues, sería X1, X2, etcétera, Xn, por la matriz A, por
x1 hasta xn. Bueno, eso es lo que básicamente vamos a hacer. Pero nosotros vamos a cortar aquí, en R2. Entonces, aquí hasta aquí. Entonces, aquí cortamos en R2. O sea, quedamos de R2 a los reales. Bueno, aquí se lo estoy diciendo. Entonces, miremos este ejemplo que ya nos vamos a concentrar en el plano, solamente en el plano. Vamos a trabajar en el plano. Obviamente esto puede trabajar en R3, pero en R3 ya serían unas figuras cuádricas. Por ejemplo, un huevo. Un huevo es una forma cuádrica. Se dice allá en R3, cuádrica. Pero en realidad, un huevo es la revolución, el giro, un giro completo de una elipse. ¿Se lo imaginan? Si ustedes giran en torno a un eje de la elipse, se genera el huevo. De pronto, si ya han visto cálculo integral, entonces ya pues les queda más fácil de visualizar eso. Bueno, entonces miremos lo siguiente. Partamos de esto. O sea, cuando n es igual a 2. Definida por f de x, y, obviamente dos variables, ¿cierto? F de x, y, tal x transpuesta por a por x. O sea, x, y, vector transpuesto a x, y. Bueno, entonces, pues acá nos dice lo siguiente. F de x sería x, y. Muy bien, entonces es la matriz x, y. Ah, ya la giré, ya la roté, ¿cierto? O sea que en este caso es la transpuesta. A, B, B, C, A, O. Esta es la matriz A. Pregunto, ¿es simétrica? ¿Alguien? ¿Que me diga? Sí. ¿Eso no es simétrica? Sí, profe. Sí, claro, porque aquí podemos observar de que si yo trazo esta diagonal, entonces puedo observar de que este término es exactamente igual a este término. Entonces es simétrica. De X, Y. Entonces, ojo lo que voy a hacer acá. Atención. Pues ya sabemos multiplicar matrices, entonces no habría problema en multiplicar matrices. Es más, observen lo siguiente. Esta es una matriz. Recuerde que todo vector es una matriz. Aquí lo estoy escribiendo como matriz. Mire que aquí está como vector, x, y. Pero aquí está como matriz. Esta matriz de la izquierda, pues, ¿qué tamaño tiene? Tiene 1 por 2. La matriz A es 2 por 2. Y el otro vector que aparece es 2 por 1. Y ahí van a visualizar, por otro lado, por qué es que esa forma cuadrática la transforma en un número. Porque mire, obviamente este producto se puede realizar. Esta matriz por esta matriz daría una matriz 1 por 2. Mire que se puede multiplicar. Este es 1 por 2, este es 2 por 2. Entonces da como un resultado parcial 1, una matriz 1 por 2. Esa nueva matriz 1 por 2, entonces se puede multiplicar por este vector, que sería 2 por 1. Entonces el resultado sería en definitiva una matriz 1 por 1. O sea, una matriz con un número. Simplemente es número. O sea, una matriz de 1 por 1 es en realidad un número. O sea que si yo digo la matriz A, 1 por 1, pues simplemente es A. Entonces, observen que ya, como sabemos multiplicar, entonces no hay problema. De pronto voy a quitar esta partecita. Porque vamos a multiplicar. Muy bien, ya vimos que se puede multiplicar. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces voy a multiplicar primero esta matriz con esta matriz. Existe porque ya vimos por qué. ¿Cómo hago? Ah, entonces fila por columna, fila por columna. Recuerden cómo se multiplica. Como la matriz de la izquierda es solamente de una fila, entonces, ¿qué debo hacer? Fila por la primera columna y la segunda componente sería fila por la segunda columna. Entonces, ¿qué quedaría? A por X, aquí está, más B por Y. Fila por columna. X por A más Y por B. Da esta. Y la otra componente de la matriz resultante en esa primera parte, pues sería
XY multiplicado por BC. Entonces quedaría X por B más Y por C. B por X más C por Y. Ahora, esta matriz, que ya es una matriz ¿de qué tamaño? Es una matriz de 1 por 2 y esta es 2 por 1. Ah, muy bien. Entonces me tiene que dar una matriz 1 por 1. Muy bien. Entonces, ¿a qué será igual? Ah, muy bien. Entonces, ¿qué hago? Primera componente por la primera componente, o sea, fila por columna, fila por columna. Pero solamente hay una fila y hay una sola columna. Entonces, ¿qué quedaría? A, y aquí lo escribo. A por X, entonces da AX cuadrado. Más, ¿quién? Entonces, mire que estoy haciendo esta por la primera componente. Más B por X por Y. O sea, primera componente por X. Entonces, distributiva quedaría A por X cuadrado más B por XY. Más, ¿quién? Entonces, ahora la segunda componente por la segunda componente. Entonces, ¿qué quedaría? BXY por CY cuadrado. Como pueden ver, aquí aparecen dos términos semejantes. Entonces no había problema. Es más, son exactamente iguales. Lo sumo. Entonces, ¿qué quedaría? AX cuadrado, aquí está. BXY más BXY sería 2 veces BXY más CY cuadrado. Muy bien. Esta es la forma cuadrática que les va a aparecer siempre en R2. ¿Por qué se llama cuadrática? Porque el grado del primer término, el grado del segundo término y el grado del tercer término es 2. Mire, aquí el grado es 2. Aquí es 1 y 1. 1 más 1, 2. ¿Cierto? Bueno, aquí 2. Bueno, y aquí, listo, y aquí y cuadrado, entonces el grado del término es 2. Entonces por ahí se llama cuadrática, forma cuadrática. Cada término tiene grado 2. Eso es lo que llamamos una forma cuadrática. Pero observen aquí algo importante. Entonces vamos a darle particular importancia a este producto. Ese producto XY es lo que vamos a llamar término cruzado. Vamos allá, como para darle un nombre, término cruzado. O sea, es el producto entre X, la variable X y la variable Y. Toda expresión cuadrática que tenga el producto o el término X por Y es porque es una cónica rotada. Y esto representa una cónica. Y toda forma cuadrática representa una cónica. ¿Cuál? Ah, pues puede ser la elipse, puede ser la parábola, puede ser la hipérbola, puede ser una circunferencia. Ok. Entonces, eso es lo que representa. O sea que si yo le presento una situación de este tipo, 2x al cuadrado más, por ejemplo, 4y cuadrado igual a 2. Muy bien. Ahí pueden observar de que no aparece término cruzado. O sea que en realidad eso es una cónica. Pero una cónica no rotada. Porque mire, yo aquí puedo hacer lo siguiente. Puedo llevarla a la forma canónica. Ahí incluso está escrita. La forma canónica. Mire, esta es la forma canónica de una elipse. ¿Cierto? Entonces, mire que yo la puedo llevar a la forma canónica, porque yo puedo hacer esto, mire. Puedo bajar, dividir entre 2 todo. Divido entre 2, divido entre 2. Entonces, ¿qué quedaría? 2x al cuadrado sobre 2 más 4y cuadrado sobre 2 igual a 1. Eso implicaría de que x al cuadrado, simplificando, sería sobre 1 más, aquí quedaría 2y cuadrado sobre quién. Este 4 lo puedo bajar a dividir. Entonces aquí sería 1 medio y aquí sería 2 sobre 2, que quedaría 1. Esta es la forma canónica, en la cual esto es lo que llamaríamos el a cuadrado y esto es lo que llamaríamos el b cuadrado. ¿Y qué significa eso? Ah, pues significa de que es A y que es B. Ok, entonces la cónica sería una elipse porque está sumada. Entonces, ¿qué es A? A es esto. Lo que llaman el semieje mayor. Este es A. ¿Qué es B? B es esto.
Muy bien, y esta es la ecuación de esa cónica. Pero en el momento que aparezca aquí, en el medio, algo de la forma 2b o como quiera, cualquier número, XY, eso inmediatamente que ella se rota. Y obviamente el rotar no va a cambiar, no va a cambiar A ni va a cambiar B. Simplemente todos los puntos se rotan. Entonces ustedes dibujen un papel, una elipse y giren en torno al origen. No va a cambiar las medidas de ella. Cambian ella su ecuación, como que cambiaría cada uno de los puntitos que la conforman. Pero sigue siendo la misma elipse o la misma parábola, la misma hipérbola con el A, con el B, etc. Bueno, entonces observen lo siguiente. A ver, quiero escribirlo de esta manera. Porque mire, yo aquí les di la definición. O sea, les apliqué la definición. Y llegamos a que era igual a esto. Y haciendo el producto, llegamos a que era igual a esto. Ahora la situación es que yo les diga al contrario. Si yo les doy esto, muy bien. ¿Cuál sería la matriz de la transformación? O de la cónica. Una pregunta típica que le pueden hacer. Aquí la hago, mire. Encuentre la matriz de la forma cuadrática. Entonces, atención acá, por favor. Supongamos que hablo o tomo esta. ¿Qué tomo esta? La genérica. Ax al cuadrado más 2 por b por x por y más c por y al cuadrado. Esa es la forma cuadrática. Muy bien, entonces, la matriz que representa esa cónica es igual a. Bueno, observe cómo la vamos a construir. Los términos x al cuadrado y y al cuadrado, sus coeficientes están sobre la diagonal principal. Están sobre la diagonal principal. Y lo que está en la diagonal secundaria, que tienen que ser iguales, es el coeficiente del producto cruzado, que es 2b, dividido entre 2. Ok, entonces sería, es decir, aquí sería 2b dividido entre 2. Entonces, ¿qué queda? B, y aquí sería b. Y observen, si usted se devuelve, mire la matriz. Entonces, observen acá, observen ya a este numérico que le escribí acá. La matriz, encuentre la matriz, o sea que tiene que ser simétrica. Ojo, tiene que ser simétrica. ¿No es cierto? Si es simétrica la matriz. Por eso la definición dice simétrica. Ok. Coeficiente x al cuadrado 16. Aquí está, mire. Sobre la diagonal principal. Coeficiente de y cuadrado 20. Aquí está, mire. Y ahora, el coeficiente del término cruzado es, bueno, aquí hay un error. Aquí sería menos 4. ¿Cierto? Ok. Menos 4 dividido entre 2 es menos 2. O sea que aquí sería, o aquí es positivo, y aquí sería 2, 2. O sea que si yo hago este herramientito aquí, si aquí digo positivo, ok, pero aquí sería positivo, entonces sería 2. Entonces aquí sería 2, 2. A ver, por favor, hagan esto. Si les digo, encuentre la matriz simétrica que representa la forma cuadrática
Digamos, aquí le escribo 3, por ejemplo, x al cuadrado, menos 5, xy, más 8y cuadrado. O sea que esta es la forma cuadrática en términos de dos variables porque estamos en el plano. Ok, ¿cuál es esa matriz? Muy bien. 3, 5 medios y 8. Ok, perfecto. Es 3. Menos 5 medios. Aquí sería 8. 8. Los Menos 5 medios. coeficientes de las variables al cuadrado, de la variable al cuadrado, están sobre la diagonal principal. Y lo que está en la diagonal secundaria es el coeficiente de xy, que es 5, dividido entre 2. Por lo tanto, esto sería menos 5 medios. Entonces aquí sería menos 5 medios. Y aquí sería menos 5 medios. Muy bien. De esa manera se puede lograr ese objetivo. Obviamente eso también se puede hacer en R3, pero vamos a trabajar solamente en R2. Ahora mire ahora la otra pregunta que hago. Les doy esta forma cuadrática escrita por definición. Entonces, llévela a la forma cuadrática. Muy bien. Entonces, lo que hicimos ahora en general, entonces, ¿qué hacemos? Primero hacemos este producto. Hagámoslo aquí. O sea que, ¿qué tengo? Y mire que esto ya está transpuesto. El vector es este. Si yo la actúo transpuesta, ya me queda esta matriz, esta matriz, esta matriz. O sea que queda esto. Entonces empecemos a multiplicar. Entonces la primera matriz por la que le sigue a la derecha. Entonces fila por columna, fila por columna. Entonces aquí quedaría 16x más 2 por y. Muy bien. Primera componente de la matriz producto de las dos y de la izquierda. Y ahora xy por 2, 20. Entonces quedaría 2 por x más 20y. Bueno, esta es una matriz 1 por 2. Esta matriz es 2 por 1. Muy bien, entonces ahora multiplicamos esta matriz fila por esta matriz columna. Entonces, ¿qué quedaría? 16x más 2y por x. Miren, le daría 16x cuadrado más 2xy. Y ahora, sumada, ¿con quién? Porque estoy fila por columna. Entonces, más 2x, recuerda que es un producto punto siempre. O sea que este es un producto punto en realidad. Entonces, ¿qué quedaría? Ahora, esta, estoy multiplicando por x, esta la multiplico por y. Entonces, ¿qué me quedaría? 2xy más 20y cuadrado. 2xy más 20y cuadrado. Raunamos los términos iguales. Entonces, ¿qué quedaría? 16x al cuadrado, 4xy más 20y cuadrado. Incluso, con esto, si calculo la matriz, si ya miramos la matriz por otro lado, pues entonces la matriz sería 16, aquí sería 20, como aquí es 4, entonces aquí sería la mitad, aquí sería 2, aquí sería 2. Bueno, entonces ahora vamos a empezar aquí a mirar, bueno, ¿cómo es que vamos a calcular precisamente o graficar, que me pueden decir, la cónica rotada? Muy bien, entonces, pues obviamente necesitamos recursos para poderlo lograr. Insumos importantes para poderlo lograr. Un insumo importante es lo que vamos a llamar teorema de los ejes principales. Ese teorema es el que me va a permitir cómo rotamos, qué ha pasado cuando aparece ese XY, perdón, en la cual rota la cónica. Perdón. Bien. Entonces miremos. Para una cónica con ecuación. Entonces mire ya, digamos, la ecuación cuadrática. Esta es la forma cuadrática. Esta es la forma cuadrática. Ok, esto obviamente puede pasar acá. Entonces es una ecuación. De pronto lo podríamos llamar una ecuación cuadrática.
Bien, entonces, ¿cómo determino la rotación de esa cónica? Bien, ese trabajito lo hace una matriz. Y no cualquier matriz. Lo hace una matriz ortogonal. Y ya sabemos qué es una matriz ortogonal. Incluso la hemos llamado P. Entonces, observen esto. La rotación definida por este producto. El vector X, bueno, recuerden que los vectores también se pueden escribir como en forma mayúscula, porque son matrices a la vez. Es igual a la matriz P por el vector Y. Ojo, esta expresión elimina el término cruzado. Elimina el término cruzado XY. ¿Pero cuándo? Si P es una matriz ortogonal. Si P es una matriz ortogonal. Incluso se puede llamar una matriz de rotación. Una matriz de rotación. Incluso aquí, se la puedo escribir bien. La matriz genérica de rotación en R2 es de esta manera. O sea, la que implica ese ángulo θ, la que toma y la convierte en otro sistema en la cual giró un ángulo θ. La matriz genérica P, que es una matriz ortogonal, es coseno θ menos seno θ, seno θ, coseno θ. Con una tremenda particularidad, que el determinante de P, pregunto, ¿a qué es igual el determinante de esa matriz? Calcúlenlo. A 1. A 1. El determinante de P tiene que valer 1. Si da menos 1, hay que hacer un arreglo en las columnas. Multiplicar por menos 1, etcétera, como vamos a ver. Pero para poder manipular o determinar la rotación, o cuál es la matriz rotada, o cuál es la cónica rotada, entonces el determinante de esa matriz ortogonal tiene que valer 1. Ustedes recuerdan que una matriz es ortogonal, recuerden que es ortogonal si P inversa es igual a la P transpuesta. O también si P multiplicado es lo mismo que P por P transpuesta. Y me tiene que dar la identidad. Bueno, ahí le recuerdo precisamente. Y en general, el determinante es más o menos 1. Pero para que sea una matriz de rotación, esa matriz ortogonal, el determinante tiene que ser 1. Bueno, entonces sigamos la lectura. Y empiezo de nuevo. Para una cónica cuya ecuación es esta. Esta es la ecuación de la cónica. La rotación definida por xp de y por xp por y elimina. O sea que esta expresión elimina el término cruzado. O sea que eliminando el término cruzado fue que ya se rotó la cónica. Y por lo tanto, sus variables, todos sus puntos están cambiando. Todos sus puntos están cambiando, más no sus dimensiones. Porque el A sigue siendo el mismo, el B sigue siendo el mismo. Si, por ejemplo, una elipse y lo mismo una hipérbola. Y lo mismo la circunferencia. El hecho de que yo gire una circunferencia en torno a su centro, pues el radio no va a cambiar. El radio sigue siendo el mismo. Eso pasa lo mismo que en la elipse, lo mismo que en la hipérbola, lo mismo que en la parábola. Bueno, entonces, y que aquí de nuevo vuelvo y lo ratifico. El determinante de P tiene que ser 1. Que diagonaliza la matriz A. Pues ahí estamos recordando que toda matriz simétrica es diagonalizable. Y ya sabemos que diagonalizar una matriz simétrica, el proceso ya lo conocemos. Hallar los valores propios, hallar los vectores propios y normalizar los vectores. Muy bien, eso es lo que vamos a aplicar aquí también. Pero en una matricita pequeña, 2 por 2. Solamente vamos a hablar 2 por 2. Bueno, entonces, que P transpuesta por A por P debe dar ya lo vimos, P transpuesta por A por P. Este triple producto da siempre una matriz diagonal.
¿Listo? Y recuerdan que esa matriz diagonal, las entradas de su diagonal principal son los valores propios. Y por ende, la matriz P, sus vectores propios son los vectores, su columna son los vectores propios correspondientes a cada uno de esos valores propios. Siempre. Entonces, cuando yo haga este producto, P transpuesta por A por P, me da la matriz diagonal. Y esa matriz diagonal son el lambda 1 y por lambda 2 sobre la diagonal principal. Muy bien. Pero si yo conozco los valores propios, puedo determinar sus vectores propios asociados. Y cuando calcule los vectores propios asociados, entonces esta sería mi primera columna, mi segunda columna, pero normalizados. Ya sabemos, ya saben que la matriz ortogonal tiene que tener sus vectores columna normalizados. O sea que son perpendiculares y son normalizados. Siempre. Bueno, donde lambda 1 y lambda 2 son los valores propios de A. Muy bien. Entonces, la ecuación de la cónica rotada sin el término cruzado está dada por... o sea que, ¿qué hace la matriz P? ¿Qué hace ese X igual a P por Y? Toma A por X al cuadrado más BX por Y más C Y cuadrado y lo transforma en ¿quién? Lambda 1 X' al cuadrado más lambda sub 2 Y' al cuadrado. Bueno, como estamos hablando aquí escribí solamente la forma cuadrática. Que si ya lo igualo a 0, pues ya lo igualo aquí también. Entonces, mire que, ojo lo que hace, mire, aquí aparece el término cruzado. Pero cuando yo le aplique el teorema de los ejes principales, desaparece el término cruzado. Por lo tanto, la elipse, de pronto si hablo de la elipse, es que originalmente estaba de esta manera, entonces se transforma en una elipse de esta manera, en la cual, si esta es su forma cuadrática, entonces esta es la forma cuadrática para ella, en la cual este sería su X' y este sería su Y'. O sea que ya ahora está escrita, ya ignoro el sistema XY por ahora. Entonces ya estoy hablando con base a otro sistema, X', Y'. O sea que en realidad, ahí si quiero enlazarle con otra cuestión que vimos, ahí ha habido un cambio de base. Bueno, pero no lo voy a relacionar con el cambio de base, pero ahí hubo un cambio de base. ¿Por qué? Porque una cosa es, digamos, la canónica de XY, y otra cosa es este vectorcito y este vectorcito. Eso van a ser los vectores B1 y los vectores B2, los que me van a generar los nuevos ejes X' y Y'. ¿De acuerdo? Bueno, ahí es un poquitico de cuidado aquí, esta situación, pero ahí les estoy dando las ideas básicas y ya en los ejercicios pues vamos a observar que eso no tiene de pronto mayor problema. Solamente saber manipular los valores y los vectores propios. Ahora, aquí de pronto les escribí ¿por qué se transforma esa forma cuadrática en esa forma cuadrática sin término cruzado? ¿Cómo la forma cuadrática se transforma en una forma cuadrática sin término cruzado? ¿De acuerdo? Muy bien. Partamos de esto. Aquí vamos a leerlo rápidamente lo que les he escrito acá, con base a lo que ya sabemos. Bueno, aquí tenemos f de x. Recuerden que x es un vector.
igual a esto por definición. Y esto, una definición en la cual la manera en que los vectores X se transforman en vectores Y. O sea que en realidad es esto. X, Y, los vectores originales. Aquí está la matriz de la transformación. Entonces lo transforma en Y, donde Y es X', Y'. Es decir, Y es el vector X', Y'. Y X es el vector X, Y. Y P, es la que me hace el trabajito de transformar X en X' y Y en Y'. Y esa matriz P no es cualquier matriz, vuelvo y lo repito, es una matriz ortogonal. Como es de rotación, entonces su determinante tiene que ser 1. Entonces, mire lo que hago aquí. Atención. En vez de escribir X de T, pues voy a reemplazar X por P de Y o P por Y. Entonces, mire que queda P por Y transpuesta a P por Y. Entonces, donde haya X, estoy colocando P por Y. O sea que este X es P por Y. Ahora, si le recordamos el producto transpuesto de un producto, pues ya recuerde que se conmutan. Entonces queda Y transpuesta, P transpuesta, por A por P, y aquí quedaría P por Y, ¿cierto? Pero el producto, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, el producto de 5 matrices que se pueden multiplicar. Entonces yo las puedo asociar, recuerde que el producto es asociable. Entonces yo lo puedo asociar de esta manera, entonces me genera esto. Entonces miren que queda Y transpuesta, P transpuesta por A por P, Y. Pero ya sabemos que para toda matriz simétrica, esto es la matriz diagonal. O sea que P transpuesta por A por P es la matriz diagonal. Bueno, aquí repetir lo que ya dije ya. Por lo tanto, esto se me transforma ¿en quién? En Y transpuesta, P transpuesta por A por P es la matriz diagonal por Y. O sea que mire lo que pasa, que eso es lo que va a ocurrir en general. Entonces, Y es esto. Por lo tanto, Y transpuesta es X', Y'. Muy bien, aquí está, mire, X', Y'. Multiplicado por la matriz diagonal. Ya sabemos, mire, aquí por lo anterior. La matriz diagonal precisamente es sus entradas de la diagonal principal, son los valores propios. Estoy demostrando lo anterior. Entonces, ¿qué quedaría? X', Y', lambda 1, lambda 2, 0, 0, y multiplicado por X', Y'. Entonces, pues me pongo a hacer el producto. Entonces, primero, fila por columna, fila por columna. Entonces, cuando yo multiplique esta fila por esta primera columna, entonces quedaría X' por lambda 1. Entonces, lambda 1, X'. Bueno, en la primera parte. Es decir, aquí quedaría ¿quién? Lambda 1, X' más Y' por 0, pues da 0. Y ahora, la otra componente sería X' por 0, da 0. Entonces quedaría Y' por lambda 2. Entonces quedaría lambda 2 por Y'. Y esto estaría multiplicado por X', Y'. Entonces, si hago el último producto, entonces, ¿qué me quedaría? Fila por columna. Muy bien, entonces, la primera componente por la primera componente. Entonces, ¿qué quedaría? Lambda 1, X' al cuadrado, más lambda sub 2 por Y' al cuadrado. Entonces, lo que les dije ahora. Entonces, la expresión original era de la forma AX al cuadrado más BXY más CY cuadrado. Entonces, eliminando este término, ¿y quién lo hace? Pues lo hace esa matriz P y la transforma precisamente en esta, sin término cruzado. O sea que, ¿qué significa sin término cruzado? De que si yo dibujo este sistema de ejes, entonces mire que si está con respecto a X', Y', entonces debe estar en la posición estándar para ese sistema. Pero está rotada con respecto al sistema XY. Eso es lo que prácticamente debemos entender.
Mire, para x', y' está en la posición estándar, pero con respecto a x, y está rotada. Ha tenido una rotación. Por lo tanto, una cosa son las coordenadas de este punto en el sistema x', y', y otra cosa son las coordenadas del punto x, y en términos de esto. ¿Quién me puede dar esos valores? X igual a P por Y. Entonces, si tengo P, y si yo tengo un valor del vector X, entonces puedo hallar el X', Y', o viceversa. Bueno, a ver. Vamos a entender este ejemplo. Vamos a entender este ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo en el cual lo están dando y aquí está, bueno, todo el proceso. Mire que el proceso es relativamente un poquito largo y ahí están la gráfica de esa cónica. Bueno, a ver, ejemplo. La forma cuadrática es esta. Y por lo tanto, esta sería lo que podríamos llamar la ecuación cuadrática. Esa es la cónica. ¿Cierto? Entonces nos dicen, efectúe una rotación del eje X o cambio de coordenadas para eliminar el término cruzado XY. Muy bien. Entonces me dicen, bueno, aplique la matriz ortogonal P para eliminar el término cruzado. ¿Y en qué consiste el teorema de los ejes principales? Eliminar el término cruzado. Y obviamente eso me determina la rotación que tuvo la elipse original. Porque hay una elipse original o hay una cónica original. Entonces, en el momento que aparezca el término cruzado, rota esa elipse o esa hipérbola o esa parábola o la circunferencia, que bueno, que es constante, no hay problema. Bueno, entonces, el proceso. ¿Cuál sería el proceso? Primero, como tengo que hallar el teorema de los ejes principales, y mire que el teorema de los ejes principales, si lo devolvemos, mire lo que hace. Mire lo que ha hecho. Ha transformado esta ecuación en esta ecuación. Pero ¿qué hay de nuevo en esta ecuación? Los valores propios. Pero en términos de las variables x', y'. Y representa la misma cónica que me están dando aquí, pero rotada. Rotada. O sea que su eje mayor sigue siendo el mismo, su eje menor sigue siendo el mismo, sus focos sigue siendo lo mismo cuando se habla de focos, etcétera. Todo eso. Es exactamente lo mismo. Lo único que pasa es que se ha rotado. Bueno. Volvamos al ejemplo. Muy bien. Entonces, en la forma cuadrática, entonces, vamos a llevarla a la forma, por ejemplo, lambda 1 x' al cuadrado más lambda sub 2, bueno, y' al cuadrado. Como no cambia ninguna de sus dimensiones, pues debe ser igual a 72. Eso es lo que vamos a hacer. Pero no conocemos lambda 1 ni conocemos lambda 2. Ni cómo sabemos cómo podemos lograr el x', ni cómo podemos lograr el y'. Muy bien. Ese es el objetivo de esto. Valores y vectores propios. Y diagonalización de una matriz simétrica que siempre es diagonalizable. Muy bien. Entonces, primer paso. Cálculo de los valores propios. Muy bien, entonces sería 13 menos lambda, menos 5, 13 menos lambda. Muy bien, se llega a esto, se llega a esta expresión y nos daría esto. Incluso, hay una forma muy práctica, pero solamente eso es cierto en R2. Solamente eso es cierto en R2. Que el polinomio característico
el polinomio característico de una matriz A, B, C y D. Pues una manera fácil de calcular es lambda al cuadrado menos A más B, más A más D, perdón, A más D, lambda, más el determinante de A. Bueno, esta es una expresión práctica para calcular el polinomio característico de una matriz 2 por 2. Bueno, aquí se calculó de otra forma, ¿cierto? En la cual el resolver esto pues, inmediatamente nos daría los valores y los vectores propios. Bueno, muy bien. Entonces, y miren, observen esto. Voy a resolver el problema con esta formulita que tenemos acá. Ok. Entonces, el f de lambda será igual a lambda al cuadrado menos a más d. 13 más 13, 26 lambda. Mire que es muy práctico. Y ahora calculamos el determinante. Calculen ese determinante, por favor. Calculen. $144. Perfecto. Entonces, mire que es práctica. Mire que es fácil. Ahora, obviamente, pues podemos hacer el proceso anterior, porque de todas maneras es una matriz simétrica, entonces siempre es diagonalizable. Ahora, lo único que resta aquí es, pues, vamos allá, ya tengo el polinomio característico. Recuerde que las raíces del polinomio característico dan los valores propios. Aquí se puede factorizar, entonces este sería lambda 1 y este sería lambda 2. Ojo a lo siguiente, por favor. Y aquí se lo escribí. Lambda 1 igual a 8, pero también puede ser, pues si yo escojo que mi lambda 1 sea 18 y mi lambda 2 sea 8, perfecto. Pero ¿qué puede ocurrir de ese cambio? Puede ocurrir de que afecte el determinante de P, que la 1 me dé menos 1. Entonces se puede modificar o se puede cambiar el orden de los valores propios. O es importante, pero puede ocurrir de que al cambiar el orden de los valores propios, pues nos siga dando menos 1. Entonces hay que, como los vectores propios son infinitos para un valor propio, entonces siempre van a estar multiplicados por un escalar. Entonces el escalar usted le puede dar el valor que quiera, entonces le puede cambiar los signos. Bueno, ya lo veremos aquí más adelante. Muy bien, entonces atención, por favor. Ya calculamos el lambda 1 y calculamos el lambda 2, que se puede escribir también de esta forma. Entonces, por el teorema de los ejes principales, entonces la forma cuadrática y por lo tanto la ecuación cuadrática, bueno, aquí está solamente la forma. Entonces, ¿qué pasa? Se transforma a una función g en términos de x' y y'. Bueno, ya lo que vamos de ver ahora. Y transpuesta d por y. Pero en resultado final es lambda 1 x' al cuadrado más lambda sub 2 y' al cuadrado. Si tomo lambda 1 igual a 8, entonces quedaría 8x' al cuadrado y lambda 2 18, entonces 18y' al cuadrado. Bien. Entonces, ahí tenemos, o también, obviamente, como aquí se lo describí, si ha cogido el otro orden, entonces quedaría 18x' al cuadrado más 8y' al cuadrado. O sea que lo podemos escribir de esta o de esta forma. Todo es de que no me afecte esto, porque si me da menos 1, no me sirve porque el determinante P tiene que valer 1. Entonces la ecuación original, o sea, la ecuación cartesiana, pues se transforma en esta o en esta. Muy bien. Entonces, si la escribo aquí, voy a escribir la primera.
8x' al cuadrado más 18y' al cuadrado igual a 72. Bueno, entonces, observen esto. Voy a llevarlo a la forma estándar. ¿Qué es la forma estándar? Pues hacer esto, 8x' al cuadrado, es decir, igualada a 1, es la forma estándar, sobre 72 más 18y' al cuadrado sobre 72, y 72 sobre 72 daría 1. Esa sería la forma estándar que se puede arreglar. Entonces sería x' al cuadrado sobre 72 sobre 8. ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto le da? 1/9. Sí, bueno, es decir, usted haría esto, perdón. Por lo tanto, ¿qué haría? X' al cuadrado sobre 9. Sobre 9, muy bien. Más Y Y' al cuadrado Sobre 4. sobre sobre 4. 4. Igual a 1. Bien, entonces mire que está en la forma estándar. Y es una parábola. Pero como esa parábola vino de una parábola original en términos de X y de Y, con término cruzado, es que esa parábola estaba rotada, o esa elipse estaba rotada, o cualquier cónica estaba rotada. Por lo tanto, en este caso, por ser positivo, es una elipse. Entonces, la elipse rotada tiene esta ecuación. O en el evento de que se cambiaron los valores, el orden de los valores propios, entonces ya aparecería el contrario. Aquí sería 4 y aquí sería 9, que sería la misma situación. Ah, aquí está, mire. Aquí está. El momento que se haya cambiado el orden. Bueno, y resulta que pues esa cónica pues tiene, o esa expresión inmediatamente implica que obligatoriamente es una elipse. Si aquí hubiera dado negativo, pues sería una hipérbola. Si estos dos términos hubieran sido positivos, y positivos e iguales, entonces sería una circunferencia. Si al menos una de las variables es 0, entonces sería una parábola, como se puede ver más adelante. Los vectores propios asociados de A. Ah, ok. Entonces, ¿para qué necesitamos hallar los vectores propios? Para ver cuáles son los ejes X' y Y'. Recuerden que un vector, un solo vector en un espacio vectorial que genera Una recta. una recta. Entonces, cada vector director va a generar una recta. El primer vector, el B1, generaría X' y el segundo vector generaría el segundo eje. Y obviamente son par de ejes que son perpendiculares, porque recuerde que la matriz P es ortogonal y a la vez cada vector está normalizado. Bueno, entonces miremos lo siguiente. Vamos a calcular los valores propios. Ah, muy bien, entonces primero asociados con lambda 1 y luego asociados con lambda 2 igual a 18. Bueno, pone cuidado esta escritura. Muy bien, entonces aquí reemplazo en la original, en esta, reemplazo lambda por 8, lambda 1 por 8, y la otra lo reemplazo por lambda 1 18 si escogí esa forma. Y si no me va a afectar el determinante de P. Muy bien, entonces no creo que haya problema de reducir. Entonces llegamos a esta forma reducida. Entonces, al resolver, pues ya implica que la primera incógnita quedaría X menos Y igual a 0, lo que implicaría que X es igual a Y. Por lo tanto, el vector X1, o llámelo B1, como quieran, llamémoslo X1. El vector X1 es de componentes XY.
pero me están diciendo que X es igual a Y o Y es igual a X. Ah, entonces lo puedo escribir de esta forma. XX. He reemplazado X por Y o Y por X. Entonces aquí Y es igual a X. O sea que lo mismo que escribir X, 1, 1. O sea que los valores propios asociados a lambda 1 igual a 8 son infinitos, porque X es cualquier real, pertenece a los reales. Entonces, por ejemplo, si a X le doy el valor de 1, obtengo 1, 1. Pero como es una matriz P ortogonal, tengo que normalizar el vector. O sea que aquí es si X es igual a 1 y normalización. Y normalizado. Bueno, listo. Entonces ya tenemos el primer vector. O sea que este primer vector es el que me da la dirección del eje X'. Entonces vamos a buscar la dirección del otro eje. Ok, entonces para ello tomamos el segundo vector y hacemos lo mismo, el mismo proceso. Entonces mire que ahora nos dio esto. Implica que X más Y es igual a 0. O sea que X es igual a menos Y. X igual a menos Y. Ok, entonces el vector 2, si lo llamamos, o el vector B2, entonces si X es igual a menos Y, pues lo puedo escribir de esta manera. Reemplazo X por menos Y, Y. Entonces quedaría Y que multiplica menos 1, 1. Lo normalizo, quedaría esto. Bueno, si consideré Y igual a 1, si quieren, pueden darle el valor que quieran y normalizado. Muy bien, entonces ya tengo los dos vectores. Sigamos. Entonces, recuerden que las columnas de la matriz P son los vectores propios asociados, en el orden en que los fuimos encontrando. Entonces, la primera columna es el primer vector. Profe, qué pena molestarlo, pero que si puede hacer el favor de dejar entrar a un compañero Sí, que sí, se le sí. apagó el computador. Ah, listo, ya. Bueno, entonces, la primera columna es el vector X1, ya lo calculamos. Y la segunda columna es el vector X2, que ya lo calculamos. Ahí está, en el paso anterior. ¿Sí? Aquí está el vector X1 y este sería el vector X2. Esos son los dos vectores en los cuales me van a representar las columnas de la matriz ortogonal P. Recuerden que las columnas de P tienen que estar normalizadas y obviamente las filas. Pero entonces ahora queda pendiente algo. Vamos a calcular el determinante. Por favor, calcula ese determinante. Aquí está este orden. Calcula ese determinante, por favor. Uno, profe. ¿Le dio 1? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, es una matriz de rotación. Es una matriz de rotación. O sea que es una matriz P en la cual sería coseno de teta menos seno de teta, coseno de teta, donde teta es el ángulo de rotación. A ver, ¿alguien me podría decir cuánto fue cuánto rotó esa cónica? Miren los Profe, ejemplos. Sí, dígame. ¿sería raíz de 2 sobre 2 grados? ¿El ángulo no sería el valor? No, el ángulo, no el valor, el ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo teta? Por ahí la cosa, por ahí va bien. 45.
45 grados, perfecto. Porque mire, este 1 sobre raíz de 2 será igual a coseno teta. O sea que coseno de teta será igual a 1 sobre raíz de 2. De pronto también lo conocen también como raíz de 2 sobre 2. Y eso implica que el ángulo teta es 45 grados. O sea que esa cónica rotó 45 grados. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí les doy algo también importante. Mire, la matriz ortogonal P que hemos calculado hasta aquí, hasta este momento, estoy considerando el orden 8 y lambda 2, 18. Generaron estos vectores, x1, x2. Pero aquí, por ejemplo, incluso le digo, no es única. Porque ojo, no quiere decir que si yo cambio el orden de los valores propios, entonces la gráfica vaya a ser diferente. Eso es imposible. Entonces una gráfica tendría muchas formas de representación. Y eso no tiene sentido. La rotación de una cónica, pues simplemente me va a dar una cónica determinada. No 2 o 3 o 4. Una. Entonces depende del ángulo. O depende de los vectores directores en ese caso. Entonces lo que decía ahora, cada vector genera una recta. Entonces aquí, el vector 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, o sea, la primera columna de P determina, lo hemos llamado el vector x1. Eso me sirve para indicar el eje, o sea que ese vectorcito genera toda esa recta llamada x'. Y el segundo vector genera toda esa recta llamada y'. Pero no es única porque caben otras posibilidades y el determinante sigue siendo 1. Mire, por ejemplo aquí. A ver. Consideré lambda 1 el mismo orden del original, del que vimos. Pero miren, volvámonos acá. Miren aquí, por favor, miren esto. X que multiplica 1, 1. Si X vale 1, me da esto. Pero ¿qué pasaría si X hubiera sido menos 1? Porque lo puedo tomar. X es cualquier real. O el valor que quieran. Entonces, ¿qué pasa? Si X vale menos 1, daría menos, menos. Entonces, eso se puede hacer en un momento dado. Entonces, mire que si yo tomé este orden, y seguro que si yo omito este signo y este signo, o sea que ambos positivos, entonces habría un problema. Porque mire, si yo tomo 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2, y resulta que el otro vector propio fue este, porque multipliqué o me dieron, multiplíquelo por menos 1 allá, entonces quedaría menos 1 sobre raíz de 2. Si usted calcula el determinante de esa P, calcúlelo, por favor. Daría menos 1 el determinante. ¿Cuánto le da? Menos 1. Está negativo, ¿cierto? Entonces el determinante de P es igual a menos 1. Luego, esa matriz así como está escrita, no es una matriz de rotación. Porque para que P sea una matriz de rotación, su determinante tiene que dar 1. Entonces, estando ahí, si yo tomé lambda aquí 1 como 8 y lambda 2 como 18, entonces yo puedo hacer aquí un remiendito rápido. Pues en vez, estoy pensando en aquel vector que era un múltiplo escalar. Entonces multiplico por menos 1 y menos 1. Calculen el determinante ahora, por favor. Uno. A 1, perfecto. Ahora mire la segunda. Miremos la segunda. Esta. Muy bien. Entonces se tomó lambda 1, 18 y lambda 2, 8. O sea que este me produce el primer vector y este me produce el segundo vector. Muy bien. El primer vector, pues, como el original, menos 1 sobre raíz de 2.
sobre raíz de 2. Pero si yo hubiera omitido aquí el negativo y el negativo, pues también nos volvería a dar negativo. Pero con negativo y negativo, entonces nos va a dar el determinante P igual a 1. Y lo mismo, si lo hacen aquí, entonces vuelven a obtener la misma información. ¿De acuerdo? Entonces mire que aquí se multiplicó por menos 1. Mire, este se multiplicó por menos 1. Entonces aquí quedaría positivo, aquí quedaría negativo. Y multiplico por menos 1 ambos, de acá, del lado derecho, de la columna a la derecha, entonces da positivo. Y si calcula el determinante, te da positivo. Eso hace que cambie la ubicación de los ejes, pero no cambia la gráfica. La gráfica sigue siendo la misma. Incluso aquí yo les dibujé esa situación. Bueno, leamos qué le escribí acá. Como P es ortogonal, entonces los vectores propios x1 y x2 son ortogonales, dado por ser ortogonal. En consecuencia, los nuevos ejes x' y y' son generados por los vectores normalizados respectivamente x1, x2. Bueno, respectivamente. Entonces, pues obviamente nos pueden preguntar, grafique la cónica. Muy bien, ya vimos por allá de que según el orden que tomamos, la cónica tiene esta ecuación, en la cual este sería su eje mayor, o sea, a al cuadrado es igual a 9. O sea que eso implica que la distancia del centro al vértice de ella vale 3 unidades como distancia. Y el b cuadrado es igual a 4, lo que implicaría que el eje más pequeñito, el eje menor, el semieje vale 2. O sea que el eje total sería 6 mayor y el eje pequeño sería 4. Bueno, entonces, para esta matriz ortogonal P, con este orden, lambda 1, lambda 2, x1, x2. Si lo dibujo, muy bien. El vector x1 lo dibujo, mire, supongamos que esto sea 1 sobre raíz de 2. Y aquí tendríamos el 1 sobre raíz de 2. Bueno, aquí me perdono un poquitico la escala porque para que me quedaría muy pequeñito, entonces no visualizaríamos hecho. Pero de todas maneras, incluso, ¿qué pasaría si hubiéramos hecho esto? Mire que el eje mayor, ¿cuántas unidades vale? 3 unidades. O sea que esto debe valer 3. Tanto en la original no rotada como la rotada. Eso debe valer 3. O sea que, bueno, aquí sería 1, digamos 2, aquí es 3. Entonces podríamos considerar que este fuera el x1. ¿Cierto? Y aquí sería 2. Claro que ahí viene el problema de la escala. Lo que pasa es que, por eso les digo que no está a escala el dibujo. No está a escala el dibujo. Entonces, esto viene a ser precisamente B, y esto es A. Esto vale 3, y esto vale 3. No, perdón. B vale 3, sí está bien. Y B vale 2. Muy bien, esa sería la gráfica. Pero mire la ubicación del X'. El Y'. Ok. Si hubiera tomado el otro orden, en la cual ahora sería que lambda 1, 18 y lambda 2, 8. Cambié el orden en la cual tomé originalmente los valores propios. Pero con esta matriz, porque se está ajustada de tal manera que el valor, el determinante de P sea igual a 1. Muy bien, entonces usted puede jugar con los vectores propios y con los signos de los vectores propios. ¿Por qué? Porque usted tiene libertad de multiplicar el vector por cualquier real. Usted tiene esa libertad. Entonces usted puede jugar con los signos, de tal manera que el determinante sea siempre igual a 1. Y no importa el orden en que haya tomado los valores propios.
tiene que dar la misma gráfica. La situación es que pueden cambiar la ubicación de los ejes. Porque miren acá. Aquí tenemos de que he tomado como primero lambda 1, 18 y como segundo lambda 2 igual a 8. Diferente al anterior. El primero fue 8 y el otro fue 18. Pero el lambda 1 siempre me va a dar el vector 1, el lambda 2 me va a dar el vector 2. El vector 1 me va a entregar el eje X' y el vector 2 me va a generar el eje Y'. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si calculamos el determinante, pueden observar de que da positivo y da 1. Pero miren la ubicación de los ejes. Muy bien, ahora voy a graficar el vector X1. Entonces, el vector X1, su primera componente es positiva, pero la otra es negativa. Ah, entonces genera este vectorcito. Este es el vector. Este es el vector X1. El vector X1 tiene las componentes 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Ahora, el vector X2. Ah, entonces su primera componente es positiva y su segunda componente es positiva. Entonces, este vector sería el vector 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Este es mi X1 y este es mi X2. El X1 me genera X' y el X2 genera el Y'. Muy bien, entonces el X1 genera X' y el X2 genera Y'. Entonces mire la ubicación con respecto a la anterior. Mire, completamente diferentes. Pero la gráfica es exactamente la misma. Tiene que ser la misma gráfica. O sea que este sigue siendo A igual a 3, y este sigue siendo B, o aquí B, este sigue siendo igual a 2, perdón. Muy bien, de esa manera se trabajan las cónicas. ¿Alguna pregunta? Aquí hay otro ejemplo. Otro ejemplo. Esta es la gráfica. Bueno, de ahí yo coloco otro ejercicio. Bueno, si miramos este ejemplo, la situación es la misma. Mire, es repetir el proceso anterior. Si ustedes me han entendido ese proceso claramente, no importa la forma cuadrática o la ecuación cuadrática que me dé, no importa, la que quiera. Bueno, entonces, dice, primero elimina el término cruzado. Y para ello tiene que hacer un cambio de coordenadas, es decir, utilizar el teorema de los ejes principales. Es decir, encontrar primero la matriz de la forma cuadrática, ¿cierto? Y luego encontrar la matriz ortogonal. Y con la matriz ortogonal puede hallar todo lo que necesita. Identifique la cónica, qué tipo de cónica es, y grafíquela. Muy bien, solución. La matriz, ok, entonces 2 es este numerito. Este 2 lo divido entre 2, obtengo el 1. Como es simétrica, este debe ser 1 también. Y el otro coeficiente de y cuadrado es 2, entonces es este numerito. ¿Sí? Ahora, a ver, si calculamos el polinomio característico, como les dije ahora, el f de lambda es igual a lambda al cuadrado menos la suma de las entradas. Incluso eso tiene un nombre por allá, se le da también otro nombre. Se le llama la traza de la matriz. Y la traza de la matriz es la suma de las entradas de la diagonal principal. AB por lambda más el determinante de A. Bueno, pues yo repito, eso solamente es cierto para el determinante 2 por 2. O para un polinomio característico con dos variables. ¿Cierto? Bien, entonces, ¿qué pasó aquí?
Muy bien, entonces quedaría para el problema lambda al cuadrado menos a más b, 2 más 2, 4. 4 por lambda. Y el determinante sería 4, 2 por 2, 4, menos 1, daría 3. Entonces daría más 3. Entonces mire, ya sea que usted lo calculó por álgebra básica, calculando el determinante. Y entonces lambda 1 es igual a 1 y lambda 2 es igual a 3. O en su defecto, usted puede decir lambda 1 igual a 3 y lambda 2 igual a 1. Y trabaje con el que quiera, pues tiene que dar la misma gráfica. Los mismos vectores directores, los mismos valores directores, etc. Bien, entonces, a ver, por el teorema de cambio de variable, entonces, pues, ¿qué quedaría? X', Y', ¿por qué? Porque si yo tomo esto, lambda 1, por el teorema de los ejes principales, recuerde de que la expresión, ¿cuál es la original? 2x al cuadrado más 2 por x por y más 2 por y cuadrado igual a 9 por el teorema de los ejes principales. Como ya calculé los valores propios, como tengo los valores propios, lambda 1 y voy a considerar estos, entonces sí creo que los tomo. Lambda 1 igual a 1, sí, bueno, para seguir la lectura. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría 1 por x' al cuadrado más, ¿quién? 2. El lambda, ¿qué? El lambda 2 es 3, perdón. Entonces sería 3 por y' al cuadrado y sería igual a 9. Muy bien. Si la llamo a la forma estándar, pues ¿qué quedaría? X' al cuadrado sobre 9 más y' al cuadrado sobre 9. Y bueno, simplifico, pues daría un 3, y quedaría 3, quedaría 1. Entonces, como pueden ver, por la forma, ¿qué podemos asegurar? Aquí suma. Si hubiera dado diferencia aquí, pues sería una hipérbole. Bien, entonces luego aquí, pues ya resumiendo, la ecuación original cuadrática se transforma en esta ecuación, que equivale a escribirla de esta forma. Y esa forma ya es una cónica llamada elipse. Es una elipse. Bueno, ahora pongámonos a calcular los valores propios de lambda 1 y luego calculamos el de lambda 3. Muy bien. Entonces ya sabemos que lo que hay que hacer, reemplazar el lambda en la matriz, entonces se genera esto, entonces se obtiene esta forma y de ahí podemos, aquí esto es 0, 0, entonces se llega a que x más y es igual a 0, o sea que y es igual a menos x o x es igual a menos y, como quieran. Entonces, x1 es igual a xy. Muy bien. Entonces, pues aquí, ¿qué se está haciendo? Se está cambiando y por menos x. Ahora, no quiere decir de que si usted escribió, en vez de escribir x, escribió menos y, vaya a cambiar. Pero sí me puede afectar el determinante. Entonces, ahí ya tengo el arreglo. Pues multiplico por menos 1 ambos componentes. Bien, entonces, esto sería equivalente a el múltiplo que afecta al vector 1 menos 1. Entonces, si tomo x igual a 1 y normalizo, entonces ahí está el vector normalizado. Muy bien. Entonces, esto es lo que podríamos llamar el vector x1, bueno, o el vector b1. Entonces, hacemos lo mismo para lambda 3. Mire, eso es muy algorítmico. Ok, entonces hacemos el mismo proceso, se lleva al 0, esto daría 0, esto daría 0, aquí daría 0, 0, etc. Entonces llegaríamos a esto, a que menos x más y sería igual a 0, por lo tanto, menos x será igual a menos y, o simplemente x igual a y. Bueno, entonces si x es igual a y, pues vamos a ver qué pasa. Entonces ya el vector x2,
Pues en general es de la forma x, y. Y si x es igual a y, pues lo puedo escribir como y o xx. Y1, 1. Entonces tengo libertad de darle el valor que quiera a y. Bueno, se le dio aquí 1. Por lo tanto, normalizado queda 1 raíz de 2, 1 raíz de 2. Normalizado. Por lo tanto, mire el proceso, exactamente lo mismo. Ya llegaríamos a escribir la matriz P. Muy bien. Entonces la matriz P es 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, que fue la primera columna. ¿Dónde está? Aquí está, mire. Este es el X1. Y estoy considerando aquí lambda 1 igual a 1 y aquí sería lambda 2 igual a 3, ¿cierto? Entonces me genera, aquí está un poquito borroso, X1, aquí sería X2, vector, vector. Y se observa que el determinante dio 1. Ah, bueno, no hubo que modificar nada. No hubo que modificar nada. Muy bien, entonces los vectores directores de la recta de invariantes, que son respectivamente x' y y'. Ya vimos de que x' o el x1 me genera, aquí vuelvo y lo escribo, x', y el segundo vector me genera el y'. Bueno, entonces dibujemos los dos vectores. Dibujemos los dos vectores. Muy bien. Aquí está. Voy a dibujar el primer vector. Ya lo tenemos. El vector x1 de coordenadas 1 raíz de 2 menos 1 raíz de 2. Ok. Entonces el x1 es 1 raíz de 2 menos 1 raíz de 2. Este sería el vector 1 raíz de 2, menos 1 raíz de 2. Y el vector x2, ¿y eso qué genera? Ah, pues mire, genera el x'. Y el vector x2, pues ya lo tenemos ahí, es ambos positivos, 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, y por lo tanto quedaría 1 raíz de 2 y la otra componente sube, entonces este sería el vector en la cual es 1 raíz de 2, menos 1 raíz de 2. Y este sería el y'. Ok, entonces, pues obviamente, este sería el eje mayor, este sería el A, y este sería el B. Ahora, y la expresión original era esta, transformada era esta. Muy bien, entonces me genera esta, en la cual este es A al cuadrado, que está bajo X', o sea que está en X', o sea que el eje mayor está sobre X'. Entonces es igual a 9, lo que implicaría que A como distancia vale 3. Muy bien, entonces este vale 3. Y el otro, este sería 3, entonces este sería B cuadrado, es igual a 3. Por lo tanto, B sería raíz de 3. Por lo tanto, este vale raíz de 3. Muy bien, entonces ahí tenemos otro ejemplo que el procedimiento, como pueden ver, es exactamente el mismo. Ah, bueno, mire esta pregunta. ¿La hice en la anterior también? No. Bueno, miren esta pregunta que hago aquí. Encuentre el punto R de la elipse en coordenadas x', y'. Si R en coordenadas x, y es menos 3 raíz de 2, 0. Ahí tenemos otro reto para esta situación. Y vuelvo y aclaro aquí lo siguiente. Por ejemplo, no importa la cónica que tome. Por ejemplo,
Si yo tengo esta cónica, esa cónica, en la cual, supongamos, este es X' y este es Y'. Este los originales, plano cartesiano, y este Y. Bueno, este es el origen. Obviamente el origen coincide en ambos. Es decir, sigue siendo una elipse con centro en el, es decir, su centro está en el origen. Porque obviamente, a usted le pueden preguntar esto. Esta cónica y con su centro acá. Entonces su centro es H, K. Entonces ya fue rotada y desplazada. Se rotó y se desplazó. Es decir, el centro hizo esto y subió. Entonces yo lo recorrí H horizontalmente y subo acá. Bueno, eso obviamente lo hace un vector, pero bueno, hasta ahí vamos a dejarlo solamente hasta esa parte. Hasta cónicas rotadas pero no trasladadas. Esta es cónica rotada y trasladada. ¿Verdad? Bueno, pero lo que estamos mirando ahora es lo siguiente. Supongamos de que este sea un punto R. Un punto R. Pero ojo, este punto R yo lo puedo escribir en términos de X del sistema original XY, pero también lo puedo escribir en términos de X', Y'. Y representan el mismo punto. No puede ser un punto diferente. Porque este punto de la cónica es único. El correspondiente a este lugar, como el correspondiente al que está aquí, como el que está aquí, como el que está acá, etcétera, es único. Es decir, este punto no puede tener dos imágenes. Bueno, es única, la cónica es única. Entonces, ¿qué pasa? Que estas coordenadas pueden ser X, Y, pero también las puedo escribir en términos de X', Y'. Entonces ahí viene el problema. ¿Cómo traslado una en la otra? ¿Cómo llevo esta a esta? O viceversa, esta a esta. Por definición. Por definición, hablamos de esto, que el vector X o la matriz X de 2 por 1 es igual a la matriz ortogonal y multiplicada por Y, en la cual le escribí ahora, esta sería, bueno, esta es la original, XY igual a P, X', Y'. O, si yo quiero transformar X', Y' en XY, o XY en X', Y'. Por lo tanto, a ver, ¿qué haríamos? Yo necesito esto. Conozco XY y quiero calcular X', Y'. ¿Qué haríamos? Por P transpuesto. No es la transpuesta. Bueno, por ser ortogonal, sí, se lo acepto. Por ser ortogonal. Muy bien. O también podríamos hacer aquí. Pero recuerde que como es ortogonal, como dijo tu compañera, es lo mismo que escribir P transpuesta. Perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos, miren, las dos formas. A ver, ¿cuál es la pregunta en el texto? Me están diciendo, encuentre el punto R de la elipse en coordenadas X', Y', si R en coordenadas XY es menos 3, raíz de 2, 0. Ok. Entonces, ¿qué me están diciendo? AYX, conocido Y.
Y obviamente la matriz P, la que hemos manejado para dibujar esa expresión. Bueno, o sea que aquí estaría XY igual a P por Y. Bueno, necesitamos cuál es la matriz P. Bueno, 1, ok, ya la tenemos. El XY, lo escribo acá. El XY es menos 3 raíz de 2, es el valor de X, o sea que es este. Y Y es 0. Es igual a la matriz P. Bueno, según eso la matriz P es 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, cierro. Y aquí ¿estaría quién? A ver, perdón. Sí, aquí estaría ¿quién? El X', Y'. Bueno, entonces, como conocemos esta, y esta es la pregunta, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vector ¿Qué X haríamos? por P inversa. Gauss, Jordan. Ah, exacto. No hay necesidad de Gauss-Jordan, no. Simplemente lo que hicimos acá en general, mire, lo que hicimos acá en general, ¿sí ven? La primera es esta. Si yo conozco X', Y', puedo calcular con esta expresión XY. Pero si ahora lo que conozco es XY, entonces X', Y' estaría dada por esto, por la P transpuesta, por la P inversa, que es lo mismo porque la matriz es ortogonal. Entonces lo que haríamos sería calcular la inversa de esta matriz, que es la misma transpuesta. Pues más fácil trabajar con la transpuesta. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Tendríamos entonces que X', Y', pues obviamente, para poderlo lograr, ¿qué tenemos que hacer? Despejar X', Y'. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué harían? A ver, refresquemos eso, que ya eso lo hemos hablado desde mucho antes. Si yo tengo X igual a P por Y, entonces quiero aislar a Y. Entonces multiplico en ambos lados por P inversa, o P transpuesta en este caso. Entonces aquí quedaría P inversa por X sería igual a P inversa por P, daría la identidad, y la identidad por Y, pues daría Y. Entonces, aquí, esto es lo que me está indicando acá. Esta es mi Y, entonces va a ser igual a P inversa o P transpuesta que multiplica a X, Y. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos acá. Bueno, voy a quitar esto. Sigamos acá. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Mi pregunta es X', Y', y la matriz P, pues la matriz P transpuesta, pues ya escribamos de una vez la transpuesta. Entonces, ¿qué quedaría? 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, y aquí sería menos 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, y esto está multiplicado por, ¿qué vector? El vector XY. Pero el vector XY, no lo dieron, es menos 3 raíz de 2, 0. Ok, entonces aquí quedaría menos 3 raíz de 2, 0. Por favor, hagan ese cálculo.
Profe, a mí me da -3 medios y -3 medios. Bueno, lo escribo. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo? Ok, bueno, listo. A ver, vámonos a la gráfica. La gráfica original. Muy bien, ubiquen ese par de puntos. O el punto de A, ubíquenlo. Ubiquen el punto, el primero. El punto que nos están dando es -3 raíz de 2, 0. Este es el XY. Y el Y que están entregando, que calcularon ustedes, es -3 medios, -3 medios. Ok. Muy bien. Este es el sistema original. Sistema original. Y este es el sistema rotado. Muy bien, si yo ubico este punto -3 sobre raíz de 2, 0, ¿dónde lo ubicaría? ¿El punto P? Es correcto. Claro, porque negativa la abscisa y la ordenada es 0. Ahora, visualicen en el sistema rotado. Esta es mi X', obviamente la parte positiva. Esta sería la parte negativa. Esta es la parte positiva. Esta es la parte negativa. Entonces, ¿qué dice? Me dice que es -3 medios sobre el sistema rotado. Entonces me muevo en la parte negativa de X. Miren, la parte negativa de X. O sea que me muevo. Entonces aquí sería, esto sería -3 medios. Y también me muevo negativamente sobre el eje Y'. Entonces llego al punto. Entonces me muevo aquí y me muevo acá. Llego al mismo punto. ¿Les es claro? Y así puede ser cualquier punto y no importa el orden que le quieran dar. O le dan X', Y' para hallar XY. O le dan XY para hallar X', Y'. Y tiene que representar el mismo punto, porque es imposible que vaya a tener dos puntos diferentes. Entonces, si eso ocurre, hay error en el procedimiento. Hay error en la gráfica. Bueno, muchachos. Profe, entonces ese punto fue rotado 45 grados. No, lo que fue rotado 45 grados, ¿qué fue? Esto, mire. La rotación fue los ejes. Este es el teta, que bueno, vimos por allá que era 45 grados. Y obviamente eso implica pues una rotación, porque se giró 45 grados con la original. O sea que aquí pues sería 45 grados en este caso, porque si este es el X', pues también podríamos visualizarlo de esta manera. Todo este ángulo. Para relacionar X con X' y Y con Y'. Entonces, en realidad, si roté el eje X, entonces, mire que el eje X me hizo toda esta vuelta. El eje X es este, entonces me hizo toda esta vuelta para transformarse en X'. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ángulo que ya está cayendo en el tercer cuadrante, pero está relacionado con 45 grados. O también, usted puede decir, este ángulo es
menos 45 grados, mirándolo en el sentido convencionalmente negativo. O sea, convencionalmente positivo sería este, de 0 a, entonces sería que 360 menos 45 grados. Ese sería el ángulo de rotación de todo el sistema. O menos 45 grados, pues cualesquiera de las dos sería la respuesta. Bueno, muchachos, vamos a dejar ahí. Entonces, el día martes, entonces nos reunimos de nuevo para que pues hagamos más ejercicios de la temática correspondiente al último parcial. Y el parcial lo tienen ustedes, es creo que es el 10, ¿cierto? Sí, profe. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, jóvenes, dejemos ahí. Entonces nos comunicamos el día martes de la próxima clase. Bueno. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Chao, profe, muchas muy bien, gracias. hasta luego, buena tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego, niña, que esté muy bien.